Bienvenidos nuevamente a su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los créditos hipotecarios. Vamos a hablar qué son las hipotecas, cómo se desarrollan estos créditos hipotecarios y las consecuencias legales de no pagarlos. Doctora Daniela Berrío, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Christopher, excelente día para usted también. Excelente día para ustedes, doctor Germán, doctor Christopher. Encantada de estar aquí en el set con ustedes. El tema de hoy de las hipotecas va a ser relevante porque todo el mundo en algún momento quiere adquirir vivienda. Y normalmente la mayoría de las personas no tienen la capacidad económica para pagar una vivienda sin tener que acceder a un crédito con un banco. Entonces, cuando vamos a adquirir esa vivienda y no tenemos suficiente capital para comprarla nosotros solitos, vamos a ir a solicitar ante una entidad financiera o incluso una cooperativa que nos brinden un crédito hipotecario. ¿Por qué se llama hipotecario? Se llama hipotecario porque tiene una garantía Real, ese crédito, es una garantía real, correcto, recae sobre la cosa. Recae sobre la cosa y queda por escritura pública. Esta hipoteca, que es la que va a garantizar el pago de esa obligación que tenemos con ese banco, va a poder ser reclamada o exigida por la entidad financiera en caso de que nosotros, como deudores de esa hipoteca, entremos en un incumplimiento. Y se va a hacer a través de un proceso ejecutivo. Es un proceso ejecutivo con garantía real o que mal llamado un proceso ejecutivo hipotecario. Doctor Christopher. Doctora Daniela, doctor Germán, primero agradecerles nuevamente por estar aquí en este programa. Pues hoy hablaremos, sí, evidentemente, de la hipoteca, un proceso muy conocido en Colombia, o una garantía, perdón, muy conocida en Colombia y que obviamente también se desprende un proceso judicial que pues utilizan los acreedores. Para hablar de garantía hipotecaria, pues habría que decir que esta garantía pues recae sobre bienes inmuebles y que esta garantía pues respalda algunos créditos que tienen los deudores con sus acreedores. Hay diferentes tipos de hipotecas y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay hipoteca de primer grado, hipoteca de segundo grado, hipoteca abierta, hipoteca sin límite de cuantía, hipoteca cerrada, en fin, y es lo que trataremos pues hoy de explicarles a todos ustedes que nos están viendo. Vamos con los tipos de hipoteca. Muy bien. Hay gente que va al banco, dice, necesito que me presten en hipoteca, y van y hacen una escritura, y la gente no sabe qué fue verdaderamente el negocio que hizo. Sacan por ahí otra deuda con el mismo banco, una tarjeta de crédito, y dicen, no, es que si yo dejo de pagar la hipoteca, entonces ojo con el bien inmueble. Pero no saben que si deja de pagar la tarjeta de crédito, también ojo con el bien inmueble, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre esa hipoteca abierta y cerrada. Entonces, cuando digamos tenemos hipotecas abiertas, quiere decir que va a cubrir todas las obligaciones que tenga ese deudor con su acreedor. Entonces, tratándose, por ejemplo, de entidades financieras, pues las entidades financieras tienen diferentes productos. Cuando adquiere un bien inmueble, pues obviamente está respaldando el crédito de ese bien inmueble. Pero también puedo tener con esa entidad financiera otros productos. Puedo tener una tarjeta de crédito, puedo tener una libranza, puedo tener, en fin, diferentes cosas con esa entidad financiera que en caso tal de que se incumpla una de ellas, que así no sea como tal el crédito de vivienda, pues el banco podrá hacer efectiva como tal su garantía, que es la hipoteca. Y cobrar todo, ¿no? Y cobrar pues absolutamente todo, declarar de plazo vencido todas las otras deudas que tiene, porque así queda suscrito en los contratos que se respalda con la hipoteca. Normalmente cuando uno saca una obligación de índole económico con una entidad financiera, uno firma un pagaré. En ese pagaré va con unas cartas de instrucciones y establece un clausulado donde se dice que si usted deja de pagar una o más cuotas, la entidad podrá hacer uso de una cláusula que se llama cláusula aceleratoria y por tanto entrar a cobrar absolutamente toda la deuda, independiente de que usted le manifieste al juez que simplemente se atrasó en una cuota o en 2 cuotas o en 3 cuotas. Podrán hacer exigible el cobro de toda la obligación con los respectivos gastos de abogado, gestiones de cobranza y los respectivos intereses. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de hipoteca abierta, es decir, cubre pues como todo lo que tenga ese deudor con el acreedor, pero también puede darse el caso de hipoteca cerrada. La hipoteca cerrada no suele ser hoy en día muy utilizada pues porque los acreedores necesitan garantías de que se les paguen esas deudas. Entonces, la hipoteca cerrada es básicamente que se destina a cubrir esa única obligación que se está respaldando.
y que en caso tal de que se cuelgue, por decirlo así, en otras obligaciones que tenga, pues no se podrá hacer efectiva la garantía, sino únicamente esa. Y también habría que diferenciar entre hipoteca de primer grado e hipoteca de segundo grado. Esto es una pregunta pues muy frecuente y aquí la única diferencia es que hipoteca de primer grado lo podemos equiparar a quien fue primero en el derecho, ¿cierto? Perdón, quien fue primero en el tiempo será primero en el derecho. ¿Eso qué significa? Que quien haya constituido la hipoteca y diga que es de primer grado, sobre ese bien se podrán constituir otras hipotecas, sí, pero en caso tal de que, por ejemplo, en el hipotecario de segundo grado haya un incumplimiento de las obligaciones, pues se le deberá notificar al hipotecario de primer grado y se le dará prevalencia a ese hipotecario de primer grado. Y si se logra pagar con esa garantía que es el bien inmueble, bien, si sobra se le pagará a los demás. Esa figura es utilizada, pues digamos hoy en día todavía se utiliza una hipoteca de segundo grado, pero eso tendrá que analizarse, cuánto está cubriendo, cuánto es el crédito que yo le voy a dar, en fin. Pero lo más, digamos, recomendable siempre es hipoteca de primer grado, pero si usted tiene hipoteca de segundo grado, lo importante es que hay que aclarar que en esos casos a usted no se le dará preferencia hasta tanto se le dé preferencia al de primer grado. Muchos televidentes podrán estarse preguntando, venga, ¿y es posible o no es posible comprar o vender un bien que se encuentre hipotecado? Claro, digamos que la hipoteca como tal no saca el bien del comercio. Entonces, si yo tengo un bien, por ejemplo, con hipoteca a favor de una entidad financiera y usted, doctora Daniela, me lo quiere comprar, pues yo se lo puedo vender sin ningún problema, porque la hipoteca persigue es el bien inmueble sin importar en cabeza de quién esté. Entonces, si la doctora Daniela me compra a mí el bien inmueble, pues ella tiene que saber el riesgo que existe de que ese bien está garantizado a favor de un acreedor hipotecario. Entonces, ella lo podrá adquirir, pero si el día de mañana hay una demanda como tal, se demandará no a mí, que fue el que lo vendí, sino a la doctora Daniela, que lo compró con ese gravamen. Y estábamos hablando precisamente en el programa anterior de la simulación, ¿no? Cuando la gente sale de esos bienes que para evitar la responsabilidad. Pero en últimas, si el bien está hipotecado, y decíamos al inicio del programa, ese bien es la garantía. En ese caso, los precios hipotecarios recaen sobre la cosa. ¿Cuál es la cosa? El bien inmueble. Así que por más que la persona que quiera simular piense que saliendo del bien entonces ya no le van a poder afectar el bien inmueble, pues se equivoca. Porque si deja de pagar la obligación, indiscutiblemente entonces vendrá ese remate de ese bien. Y aquí me da luces a preguntar otra cosa. ¿Qué pasa en esas deudas hipotecarias si la persona tiene más obligaciones con otra entidad financiera, cooperativas financieras, personas naturales? Esas otras personas no se les está pagando. ¿Pueden entrar a buscar el embargo del bien inmueble que está hipotecado? La respuesta, doctor Germán, es sí, sí se puede embargar un bien que esté hipotecado. El problema es que esto ya es más un problema para los acreedores como tal, porque supongamos, está la entidad financiera X que respaldó con hipoteca un crédito, muy bien, y está la cooperativa B que le prestó a este señor un dinero y pues el señor incumplió con la cooperativa. La cooperativa hace un rastreo de bienes y se da cuenta que esta persona pues tiene un bien inmueble garantizado con hipoteca. El tema es que la cooperativa podrá demandar a ese deudor y solicitar una medida de embargo sobre ese bien inmueble. El tema es que cuando se inicie la demanda se le tendrá que notificar al acreedor A, es decir, la entidad financiera. Y en ese momento de que se le notifique, la entidad financiera podrá con justa causa declarar de plazo vencido la obligación que tenía y hacer exigible la hipoteca y pagarse lo que se le debía a la entidad A y con lo que sobre se le pagará a la entidad B. Entonces, de ser posible, claro que sí se puede, pero obviamente siempre se le dará prevalencia al acreedor hipotecario de primer grado. Y por lo mismo, ¿no? Porque fue el primero en el tiempo. Bueno, Por ser primero en el tiempo, primero en el derecho. Correcto, así es. hagamos las preguntas que haría cualquier televidente. Doc, si vamos a entrar en una situación como estas, como la que ustedes me estaban mencionando ahorita, pues de que la persona llegó y otra, no el hipotecario, sino el otro acreedor, vino y solicitó pues como el embargo sobre ese bien inmueble. ¿Qué pasa si cuando hacen la notificación al banco del crédito hipotecario, el banco dice, no, yo no quiero, ellos me están pagando a mí? Entonces, ahí van a pasar varias cosas.
cuando se notifica al acreedor principal, volvamos al mismo ejemplo, teníamos la entidad financiera A y aquí nuevamente la cooperativa, y la que inicia el proceso ejecutivo o el proceso, sí, la que inicia el proceso ejecutivo es la cooperativa A, pues deberá notificar al banco. El banco, dentro de los 20 días siguientes a la notificación, deberá hacer dos cosas. Primero, presentar demanda, sea en otro juzgado o en el mismo juzgado, y se acumulan los procesos. Si ese acreedor hipotecario dentro de los 20 días siguientes a que le notificaron no inició proceso, pues la consecuencia es que ya no podrá iniciar proceso en otro juzgado, sino que tendrá que seguirlo en ese mismo juzgado de origen. Pero entonces eso obliga al acreedor hipotecario a tener que ejecutar la hipoteca. Sino que aquí, digamos, dentro de la entidad financiera como tal tendría que aplicar una lógica. Y la lógica es, hay otro acreedor que está persiguiendo mi garantía. Yo no puedo perder mi garantía. Lo que tengo que hacer entonces es recuperar mi garantía diciéndole al juez que me adjudique el bien o que el bien pues vaya a un remate, dependiendo, eso ya es otro proceso. Pero en ese caso, entonces, lo lógico es que la entidad financiera quiera proteger su, digamos, esa obligación que tenía con esa persona. Es correcto. Hago esta pregunta al doctor Christopher y es por una razón. No sé si han notado que cuando las personas van a hacer créditos hipotecarios, lo que hacen después de generar el crédito hipotecario es que el mismo banco o entidad financiera o cooperativa le pide que haga la afectación a vivienda familiar o el patrimonio de familia inembargable. ¿Por qué razón? Para que esta persona no pueda constituir hipotecas en segundo grado y para que tampoco puedan entrar embargos que los hagan verse obligados a tener que ejecutar o cobrar la hipoteca en caso de un mal manejo de los negocios de este acreedor hipotecario. Por eso es tan normal que se exija con el crédito la protección por parte del deudor de ese bien a través de cualquiera de estas dos figuras, doctor. Bueno, bastante interesante el tema del día de hoy. Los invito a que compartan este contenido de Canal CNC Medellín y ya vamos a regresar. Vamos a una pequeña pausa comercial y empezaremos a hablar también un poco sobre las demandas. Hola amigos del canal CNC, vamos a hacer un recorrido en buseticas por Medellín. Los esperamos todos los viernes a la 1:30 de la tarde, después de Oído Pueblo, en nuestra señal habitual y en www.canalcncmedellin.com. Los esperamos. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Continuando con las preguntas que normalmente un televidente se puede desarrollar, doctor Christopher, indíquenos por favor qué sucede en los casos en que esas deudas son superiores al monto económico que se adeuda y que está garantizado con una hipoteca. Esa pregunta, doctor Germán, es una pregunta muy importante debido a que los acreedores hipotecarios pues prestan un dinero y el bien puede valer más de ese crédito. En ese caso se preguntarán los deudores, bueno, mi inmueble vale 500 millones de pesos, pero mi deuda vale 200 millones de pesos. ¿Voy a perder el bien inmueble porque lo tengo hipotecado? La respuesta es sí y no. Sí, pues porque obviamente el acreedor hipotecario podrá solicitar dos cosas. La primera, que se adjudique el bien a la entidad financiera o al acreedor hipotecario persona natural, eso no importa, que se adjudique el bien. Si se adjudica el bien y la deuda vale más, entonces aquí ya quien tiene que pagar la diferencia es el acreedor hipotecario. Deberá pagarle a ese deudor los 300 millones de diferencia. Eso por una parte. Y en otro escenario, si el acreedor hipotecario no quiere, entonces que se le adjudique el bien, sino que lo que quiere es que el bien vaya a un remate,
Entonces, en el remate, pues obviamente no será sobre el 100% del valor, es decir, no será sobre los 500 millones de pesos, sino que el remate se hará sobre el 70% del valor comercial de ese bien. En esos casos, pues es un escenario terrible para los deudores porque ya le están castigando un 30% de su inmueble. Así las cosas, pues digamos, si la deuda vale más, no importa, el acreedor le completará el valor restante y si el acreedor no quiere quedarse con el bien, pues el bien irá a un remate. Bueno, sumamente interesante ello. Doctora Daniela ya maneja mucho ese tema de los procesos de insolvencia económica, que precisamente en ese tipo de escenarios pues juegan un papel fundamental, porque si la deuda inclusive es superior a lo que se puede obtener con el remate, el doctor Christopher lo decía, el bien se puede devaluar un 30% y hacerse el remate sobre el 70%. Entonces, si ese 70% no alcanza a cubrir el 100% de la obligación, pierde el bien y sigue endeudado. Claro, aquí podríamos estar en varios panoramas. Entonces, podemos tener un deudor que le hayan iniciado el proceso para el cobro pues a través del crédito hipotecario por dos razones, porque haya o tenga una hipoteca abierta, y yo cuando les explico les digo que hagan de cuenta que una hipoteca abierta es como la bolsita de Papá Noel, ¿cierto? Pero usted la abre y el mismo banco feliz le va a ir a ofrecer a usted todos los créditos del mundo. Le dice, ay, me quiere una tarjeta de crédito. Venga, pero adivinen en qué bolsita la echan. En la bolsita de Papá Noel de la hipoteca abierta. O sea que esta también garantizada por hipoteca. Llegan y dicen, ay, ¿quieres un crédito de libre inversión? Vas muy bien. Va, o crédito de libre inversión para acá. Entonces, recordamos que según lo que veníamos hablando, puede ser que tengamos esa hipoteca al día, pero hayamos fallado con la misma entidad en la tarjeta de crédito o en el crédito de libre inversión. Y nos hayan iniciado el cobro a través del proceso ejecutivo hipotecario por el no pago de estas otras obligaciones. Puede que sigamos acá al día, pero con una sola de las obligaciones que hayamos incumplido, entonces nos van a cobrar la totalidad, porque esto ya está estipulado precisamente. Entonces, cuando ya nos encontramos en una situación de estas y la gente dice, bueno, yo no quiero perder mi patrimonio, porque muy probablemente al ir ese bien a remate va a perder, como ya lo decía el doctor Christopher y el doctor Germán, el 30% de su valor en el comercio. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de un bien inmueble en el comercio? El valor del bien inmueble se da a través o se dictamina a través de un avalúo comercial de ese bien que es aportado y aprobado por ese juzgado, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese valor, van a iniciar una oferta o se van a generar las posturas para realizar las ofertas, valga la redundancia, para ese remate. ¿Podemos en una situación de estas aún salvar el bien inmueble? Sí. ¿Puede usted prever que no va a ser en ese caso suficiente para cubrir el crédito hipotecario, ese bien inmueble, y para cubrir los otros dos créditos que tenía adicionales que normalmente la gente no sabe que estas hipotecas abiertas y sin límite de cuantía van a seguir atrayendo estos otros créditos de más y vienen y se encuentran ante una situación de estas? ¿Cómo les vamos a ayudar? A estas personas les vamos a ayudar a través de la Ley de Insolvencia Económica de Persona Natural No Comerciante, que es una norma que se encuentra incluida dentro del Código General del Comercio, es el título cuarto. Aquí vamos a encontrar varios artículos del 531 al 576. Para las personas que son un poquito incrédulas, lo puedan ir a buscar y verificar que todo lo que decimos en este programa Tu Deuda, nuestra solución, es totalmente verídico y cierto. Aquí traemos información real, no como hablamos ahorita nosotros por fuera del set. ¿Qué pasa en las redes sociales? Que nos encontramos una cantidad de contenido que en vez de aportarnos información real, lo que hace es enganchar a la gente para a través de esos medios obtener unos recursos económicos en beneficio de quien genera esas posibles soluciones a diferentes temas, específicamente temas de reportes o eliminación de reportes negativos, que lo vamos a estar tratando acá y vamos a hablar de eso, de esas publicaciones, de lo que la gente hace, cuáles son verdad, cuáles son mitos, cuáles, bueno. Pero volviendo al tema, ¿cómo vamos a salir de este problema? Una persona que ya se encuentra a punta de que le rematen ese bien inmueble va a poder acogerse a una insolvencia y radicando la solicitud de insolvencia van a enviar un oficio de ese centro de conciliación o notaría, de ese domicilio de ese deudor donde se radicó, a ese juzgado. Entonces un oficio es un documentico que va a realizar en este caso el operador en insolvencia y lo va a remitir junto con el auto de admisión al juzgado en donde nos están
llevando el proceso para el remate y entonces el juez lo va a mirar y va a decir, ay, este señor inició un proceso de insolvencia. Una de las consecuencias de este proceso de insolvencia va a ser la suspensión de los procesos ejecutivos. En idioma para nosotros, comestible, congelan el proceso. En donde está se queda totalmente detenido y se para. Y como se para y no puede continuar porque este proceso tiene que estar al pendiente de qué es lo que va a pasar en la insolvencia, entonces ya no pueden haber más movimientos. Por tanto, remate no se va a presentar. Así recuperamos el 100% del bien inmueble, sea para que lleguemos a un acuerdo de pago con nuestros acreedores o para que paguemos no solamente esa deuda, sino otra cantidad de deudas que tengamos adicionales a través de una liquidación patrimonial de persona natural no comerciante. Bueno, sumamente interesante el tema del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El rebelde con causa es el motor que va a mover el proceso evolutivo de la humanidad. y el rebelde sin causa. Es el torito que se va a dar contra las paredes Anoten. en su vida propia Me y que no encantó. va hacia ningún lado. Sin embargo, el ingrediente secreto es el coraje. Tú requieres de mucho coraje para levantarte y ser más grande que tus miedos. Y te digo, Diani, que de la única persona que yo me separé fue de mí. Yo me divorcié de mí misma, pero usé al otro como vínculo para conocer mis sombras, para descubrir lo que aún duele, lo que no he evolucionado, lo que no he trascendido, y esas son las relaciones de pareja. Las relaciones son donde el alma cumple su propósito y mi alma. Continuamos con su programa Tu Deuda, Nuestra Solución, y veníamos planteando un escenario sumamente interesante para todos aquellos deudores que tienen problemas, que ya les van a rematar, que le han embargado esos bienes muebles e inmuebles. Y decía la doctora Daniela hace un instante que el tema del proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante, proceso que está en el Código del Proceso, establece con suma claridad un trámite legal en el que los deudores pueden sentarse y hablar de tú a tú con ese acreedor que en primera instancia, cuando desarrollaban una conversación por vía telefónica, le decían que no había forma de negociar si no pagaban absolutamente todo de forma inmediata. Así que esta ley de insolvencia económica de persona natural o comerciante se convierte en una gran herramienta de apoyo, un salvavidas para todas aquellas personas que están en un proceso de perder sus bienes por los cuales, a no dudarlo, han luchado toda su vida. Lamentablemente, y esto siempre lo he dicho, lamentablemente en Colombia, el sueño de los colombianos es obtener casa propia. Digo lamentablemente no porque sea malo, es súper bien que los colombianos tengan proyección de crecimiento, pero en otros países adquirir casa es común, es normal, no es un sueño, es una realidad. Y esa persona que se ha matado trabajando durante 10, 20, 30 años, que adquirió una casa, o que inclusive lleva 10, 15 años pagando una hipoteca, que ya le faltan solamente 5 años para terminarla de pagar, cae la pandemia, tenía un crédito hipotecario, un VR, aumenta la inflación en Colombia, por tanto también el costo de ese pago mes a mes a la entidad financiera, y se encuentra en imposibilidad de seguir pagando lo que ya había pagado hace 15 años. Entonces, ojo con esto, señores televidentes, que es una gran herramienta lo que decía la doctora Daniela Berrío en cuanto al tema del proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Doctora Daniela. Bueno, tengamos en cuenta que cuando vamos a adquirir un crédito hipotecario podemos adquirirlo en diferentes modalidades y también hay que prever qué tipo de vivienda estamos adquiriendo. Si estamos adquiriendo una vivienda BIS, es decir, una vivienda de interés social,
o una vivienda BIP, que es una vivienda de interés prioritario que cabe dentro del tema de las viviendas de interés social, solo que tienen una diferencia con la otra respecto de los montos o los valores de ese bien inmueble. Estas normalmente tienen unos beneficios cuando vamos a adquirir estos créditos respecto de ¿qué? Respecto de las tasas en VR y las tasas fijas. Yo creo que aquí ya los enredé, pero bueno. Las tasas en VR son tasas variables, ¿cierto? Se llama unidad de valor real. Tiene un sistema de medición, por así decirlo, diferente. Y esto hace que el interés y el valor fluctúe o varíe de acuerdo a la inflación, ¿cierto? Estas van a tener unos beneficios que ¿cuáles son? Que van a permitir que la persona tenga una mayor capacidad de endeudamiento, es decir, le presten un poquito más, ¿cierto? Pero actualmente pues tienen ese riesgo pues de que la tasa es variable. Cuando hablamos de créditos de tasa fija, estamos hablando de créditos de los cuales usted sabe qué día inicia y qué día termina y va a mantener una misma tasa de interés continua durante todo su plan de pagos o plan de amortización. Es una proyección de pagos. Exactamente. Que para las viviendas, como les digo, de interés prioritario o vivienda de interés social, pues van a ser más bajitas. Cuando estamos hablando de viviendas que superan estos topes, ¿qué va a pasar? Que el interés pues, va a ser un poquito más alto, tanto en VR como en tasa fija, independiente de cualquiera de las dos metodologías de crédito que usted haya utilizado, o de si tiene una vivienda de interés social, o si tiene una vivienda de interés prioritario, o si tiene una vivienda normal, o si tiene una mansión de 3.000 millones de pesos. Va a poder utilizar el recurso de la insolvencia económica en caso de que le hayan iniciado el proceso ejecutivo hipotecario sobre esa garantía real. Doctor Christopher. Bueno, doctora Aniela, digamos que esto en gracia de discusión, hablar de tasas y respetando pues obviamente a todos los expertos en temas financieros, claro, y que recomiendan. Yo creo que tomar hoy en día una tasa en VR, una tasa variable, es básicamente tener un panorama sumamente incierto, indefinido, oscuro. Claramente en algunos periodos de pago usted podrá pagar menos, pero muy ciertamente en otros periodos de pago usted podrá pagar mucho más. Y digamos que en estos créditos un solo punto porcentual puede variar inmediatamente la cuota y hacerla mucho más costosa que usted no la pueda cumplir. Y también en muchas ocasiones cuando usted pone a mirar y varía un punto, 2 puntos porcentuales de ese crédito y usted va y mira la proyección de pagos, la variación de un solo punto puede generar que usted cancele muchos intereses y la gente dice, pero es que eso está a 20 años, no importa. Y realmente sí importa cuando va a pagar muchos intereses, pero adicionalmente su cuota va a ser impagable porque usted tiene una proyección al día de hoy, a usted nadie le informó, no se asesoró, en el banco le dijeron, vea, VR, le prestamos un poquito más, hágale en VR, usted puede hacerlo y la cuota de, voy a decir cualquier cosa, 1 millón, terminó pagando 1.800.000. Y esos 800 no estaban previstos. Entonces, en esos casos, pues obviamente yo recomiendo siempre pues una tasa fija de acuerdo a su proyección de ingresos, su proyección financiera, para que siempre tenga certeza en la cuota que va a adquirir. Bueno, excelente el tema del día de hoy, dudas completamente resueltas, síganos escribiendo a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en Canal CNC Medellín y en Guerrero Abogados. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión de Tu Deuda, Nuestra Solución.